En este video vamos a seguir platicando de la probabilidad de ruina con horizonte finito. En el video anterior explicamos este código para calcular de forma exacta, aunque recursiva, la probabilidad de ruina. Y previamente ya habíamos hecho otro código donde podemos usar simulación para calcular una aproximación. La idea ahora es tener más práctica en cómo implementar este par de códigos para otro tipo de distribuciones para el tamaño de los reclamos. Recuerden que el tamaño de los reclamos puede ser modelado con cualquier distribución discreta que tenga su soporte como subconjunto de los naturales. Así que la vez pasada ya trabajamos con un ejemplo geométrico. Vamos a desactivarlo, o sea, no lo voy a borrar, pero sí con los símbolos de gato voy a hacer que lo ignore el código. Vamos a poner ahora otro ejemplo. Vamos a usar un ejemplo uniforme discreto, y en este caso recuerden que la distribución uniforme discreta es aquella que tiene la misma probabilidad para distintos valores. La distribución uniforme discreta clásica, vamos a escribir aquí ejemplo, distribución uniforme discreta sobre los valores 1, 2, 3, etc. hasta el valor de n. En este caso tenemos que la probabilidad de que y tome cualquiera de esos valores va a ser igual a 1 sobre el total de valores, así que en este caso es 1 sobre n. Así que podemos obtener aquí en la f pequeña una función que va a ser muy simple y va a ser 1 sobre n siempre y cuando x sea un valor entre el 1 y el n. Así que aquí vamos a colocar 1 sobre n. Vamos a hacer nuestro ejemplo definiendo una n sencilla, por ejemplo 6. Entonces en este caso tenemos una variable aleatoria y que toma únicamente con probabilidad 1/6 los valores del 1 al 6. Así que aquí podríamos colocar alguna condicional para que nos dé 0 en caso de que f ya no sea 1 en caso de que x ya no sea 1 o 6. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto lo voy a multiplicar por una indicadora, y esta indicadora tiene que tener aquí entre paréntesis una condición lógica que me indique que el valor que se dio efectivamente pertenece al conjunto 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues para esto vamos a platicar primero de otra función útil en algunos casos, que es la función ISO,
pero realmente en matemáticas esta es la función mayor entero. Si yo escribo floor de 3.2 obtengo 3. Si escribo de 3.9 obtengo 3. Y si escribo de 3, 3. Es decir, es la función mayor entero. Por lo que si el usuario me da un valor X real, el resultado de esto va a ser el mayor entero que no supere a X. Así que el valor el resultado va a ser un valor entero. Bueno, ¿qué voy a hacer en este caso? Para empezar con este mecanismo, al restar x menos floor de x, este es un detector de enteros. Si yo escribo esto como... vamos a ver un ejemplo. Si escribo x igual a 3.2, este valor va a ser positivo. Si este valor es positivo, quiere decir que el valor de x no fue entero. La única manera de que este valor no dé un valor positivo va a ser cuando aquí escriba justamente un entero. En ese caso sí va a ser 0. Así que para empezar, una primera condicional tendría que ser que el valor que me están dando sea entero. Además, necesito multiplicar por otras condicionales. Esta es una, pero aquí voy a escribir otra y aquí otra más. La siguiente condicional, pues es que además de que sea entero, el valor que me den debe de ser un valor menor a... si ya superó este primer filtro, que es esta condicional, que x menos x, me falta poner x sea mayor, perdón, sea igual a 0. Si ya pasó este filtro, quiere decir que ya x es un número entero. Así que puedo escribir como segunda condición lógica que x sea mayor estricto a 0. Y entonces eso me descartaría a los enteros iguales, menores iguales a 0. Y finalmente con esta otra condición voy a descartar a los enteros mayores o iguales a 7. Solamente me voy a quedar con los que sean menores a 7, pero necesito al mismo tiempo que x sea mayor a 0 y necesito que x sea entero. Solo en esos casos voy a poder multiplicar por 1 entre n el valor y entonces sí me dará f de x únicamente en el caso de que x sea 1, 2, 3, 4, 5 o 6, el valor de un sexto. Vamos a hacer una prueba aquí pequeña. Vamos a suponer que el usuario escribe que x sea 3 y en ese caso voy a ejecutar esta línea 15 y obtengo, bueno, aquí necesito declarar n, no lo había declarado, ahora sí hago la prueba, asigno a x el número 3 y obtengo efectivamente 1 entre n, un sexto. Pero si el usuario hubiera escrito menos 3, voy a obtener 0. Y si el usuario hubiera escrito 0, voy a obtener 0. Si el usuario hubiera escrito 5.1, me da 0. Si hubiera escrito 5, obtengo un sexto efectivamente como quiero. Para el 6,
obtengo un sexto, para el 7 obtengo 0, como era lo que quería obtener. Por tanto, de esta manera ya definí bien mi distribución uniforme discreta, la función de probabilidad, la f pequeña. Bien, ahora la f raya es relativamente sencilla. Las funciones de distribución, recuerden que sí son continuas por la derecha, así que aquí sí se puede meter cualquier número real, pero el valor de la función acumulativa es una función tipo escalera. Vamos a ver cuáles son los valores de la función de probabilidad. Ya quedamos que 1 entre n, etc. Así que los valores de la función de distribución acumulativa serían este vector de 1 a n dividido entre 6. Así que este vector contiene los valores de los escalones de la función de distribución. Puedo unir incluso el 0, puesto que 0 entre 6 va a ser 0. Obtengo aquí rápidamente un gráfico para visualizar cuál sería la función de distribución acumulativa. Voy a escribir plot de 0 contra n, de 0 a n contra de 0 a n entre 6 como imagen, y voy a escribir tipo escalera para mi gráfico. Eso se obtiene con comitas S. Obtengo el plot, aquí está abajo, lo ejecuto de nuevo este comando y esta cara tiene mi distribución acumulativa. Por tanto, la distribución f con raya es el complemento, así que voy a tener esta expresión. Este es el gráfico de la distribución f con raya. Obviamente aquí aparece continua esta línea recta. Eso tendría que ser un salto de tamaño 1/6. Bien, entonces, ahora sí, ¿cómo defino esta función de distribución f con raya? Pues como ven, prácticamente esta forma de escribirlo hace el trabajo, pero yo debo de saber cuál es la altura en automático para cualquier x que me den. Lo que voy a hacer es lo siguiente: si yo sé que esta cantidad contiene todas las alturas posibles, es porque es una una resta de 1/6 a partir de 1 en adelante. Si yo quiero calcular f con raya evaluado en cualquier valor menor a 0, eso va a ser 1, puesto que la función de distribución acumulativa es 0, así que el complemento 1 menos 0 es 1. Solo hasta que cambie al valor de 1, cambia la altura y ya pasa a ser a 1 menos 1/6. Así que para valores x menores a cierto valor, voy a tener que ir quitando sextos. Entonces lo que voy a hacer es primero definir la función de distribución, porque ahí la idea es muy parecida, pero en vez de ir quitando voy a ir agregando, y eso va a ser mucho más sencillo. Y ya después solamente voy a escribir aquí el complemento: 1 menos la función de distribución evaluada en
X. Así que nuestro problema se convierte ahora en calcular esta función de distribución. Entonces, para calcular la función de distribución, voy a aprovechar de nuevo la función floor, floor evaluado en X, pero el valor que me den, que es continuo, lo van a volver discreto, y después voy a ver, para esto, para que se entienda más claro, voy a tener en pantalla la imagen del gráfico de 0 a n. Entonces, esta es la distribución acumulativa. Así que cada valor que dé entre el 0 y 6, quiero que me dé su valor discretizado. Por ejemplo, si me dan en el 1.2, quiero que la función floor me va a dar un 1, pero no tengo una unidad de altura, tengo una unidad entre 6, así que la cantidad que me dé aquí la debo dividir entre 6. Pero eso nuevamente, si la X cumple estar por una parte mayor a 0, bueno, en este caso mayor o igual a 1, y además al mismo tiempo es menor o igual a menor o igual a 6. No tengo un teclado en español, así que no encuentro el igual. Ya lo encontré, menor o igual a 6. Bien, entonces eso es para los valores intermedios, pero ya sabemos que cuando sea mayor a 6 ya es un acumulado de 1, así que voy a escribir al final un 1 para los casos donde X sea mayor estricto a 6. Aquí vamos a poner menor estricto, y aquí voy a poner cuando X sea mayor o igual a 6. Vamos a probar nuestra función. Entonces aquí voy a escribir función de distribución evaluada en, por ejemplo, en -3. Esto que me acaba de poner es porque dentro de la función omití un producto señalado con asterisco, solamente había puesto paréntesis pegados. Entonces vuelvo a ejecutar la distribución y probamos. Evaluado en -3. De nuevo. Aquí está, ¿verdad? Entonces aquí tengo que colocar también un producto. Ahora sí, vamos a limpiar la consola con control L y ejecutamos la función, y ahora sí la vamos a probar. Escribimos en -3 y eso nos da 0. En -2 eso nos da 0. En -1, en -1.5, en 0, en 0.9, y cuando lo ejecutemos en 1 ya nos tiene que dar un sexto, pero igual para 1.1, igual para 1.2, etcétera, incluso 1.999. Pero en el momento que ya evaluamos esta función en 2, me acumula 2 veces un sexto, o sea 2 sextos, o sea un tercio. Igual para cualquier valor entre el 2 y el 3, pero al llegar a 3 ya voy a obtener 0.5 porque es 3 veces un sexto.
sea 3/6, o sea 1/2. Así para cualquier valor entre 3 y 9. Después para el 4 ya voy a tener esto, para el 5, para el 5.9 y finalmente cuando llegue al 6 voy a obtener 1. Y así para cualquier valor a la derecha del 1. Bien, entonces así ya tengo calculada mi función de distribución. Fue relativamente difícil, pero es porque la distribución uniforme tiene algunas cuestiones especiales, ¿verdad? Y aquí estamos obteniendo su función de distribución a mano, bueno, con estos comandos, y ya la f de raya la puedo calcular como su complemento, y esta sería su función de probabilidad. Así que ahora vamos a ejecutar el siguiente código igual que en la clase anterior. Vamos a ejecutar quién es U y quién es T para que no nos lance esos errores. Ya que tenemos U y T, ahora sí declaramos sí. Hacemos el cálculo de la fórmula exacta y vamos a obtener 0.992798. O sea que es muy probable, muy probable que nos arruinemos, ¿sí? Eso en un tiempo de 5 y con un valor inicial de 4. Vamos a ver que si nos alejamos escribiendo, por ejemplo, U igual a 8, esta probabilidad de ruina debe de disminuir, puesto que ya vamos a estar más alejados del 0. Entonces vamos a ejecutar todo para que no haya errores y obtenemos 0.9, bajó un poco. Y ahora, si el tiempo de ruina lo alejamos, por ejemplo a 15, entonces estamos siendo menos restrictivos. Así que va a haber más escenarios donde haya ruina, así que la prueba de ruina en este caso tiene que subir nuevamente, así que vamos a ver cómo sube. Y se obtiene 0.99. Así que si queremos tener algún cálculo interesante, vamos a bajar el tiempo de ruina a 4, a 3. Mejor, y el capital inicial lo vamos a dejar, por ejemplo, en no sé, en 7. Vamos a ver si nos da un valor un poquito menos cercano del 1. Y nos da 0.625. Recuerden que ayer se dejó esta tarea. Calcular psi 18,20 con los valores que digo, con el ejemplo de la Y geométrica. El día de hoy van a hacer otra tarea, pero va a ser calcular psi con 18,4, a ver cuánto les da, y con distribución uniforme. Pero aquí yo lo hice para una uniforme con una n igual a 6. Ustedes lo van a hacer con una n igual a, se las voy a poner más fácil, n igual a 4. Así que con estos datos tienen que hacer esta tarea de este cálculo, y recuerden que ambas tareas tienen como día límite para entregarlas el domingo. Este domingo, que es domingo 2 de
3 de mayo. Bien, entonces ese era un problema. Vamos a tener entonces con u igual a 7 y t igual a 3, de nuevo hago los cálculos, esta probabilidad de ruina exacta. Ahora vamos a abordar el problema de la aproximación. Esta aproximación entonces vamos a hacerla con los mismos valores de t igual a 3 y u igual a 7, con este número de simulaciones. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Pues que aquí debo de generar valores que provengan de una uniforme que toma valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo voy a hacer, esto sí es relativamente simple, lo puedo hacer con la función sample. Vamos a explorar esta función. Antes de usarla, vamos a explorarla un poco. Si yo escribo aquí sample 1, me da un 1. Si escribo sample de 1 a 2, me da 1, 2. Pero si lo vuelvo a ejecutar, no necesariamente me vuelve a dar 1, 2. Si escribo del 1 al 6, me da estos 6 valores. Si lo vuelvo a ejecutar, me da nuevamente los mismos 6 valores, pero con otro orden. Así que si uso sample simplemente con valores como argumento, lo que hace es una permutación de ellos. Si yo en cambio le escribo como un segundo parámetro un número, por ejemplo un 4, elige aleatoriamente con una distribución uniforme a 4 valores de ellos, pero sin reemplazo. Así que si lo vuelvo a ejecutar, voy a obtener otros 4 sin reemplazo. Si yo querría usar reemplazo, aquí nada más tengo que poner replace y igual a true. Así que ya puedo obtener a veces valores repetidos, como en este ejemplo, obtuve 4 valores repetidos. Incluso puedo obtener muestras aleatorias muy grandes de tamaño 40. Si hubiera sido sin reemplazo, pues no hubiera podido obtener más que 6 valores. Bueno, ya que somos expertos en la función sample, aquí ¿qué tengo que hacer? Pues que me dé un solo valor, porque las reclamaciones las estoy modelando así. Entonces que elija un valor entre el 1 y el 6. Y ya, así voy a generar mis valores. Sin embargo, aquí no quiero un solo valor, ¿verdad? Porque recuerden que mi valor de t es el número de pasos que voy a dar, o número de periodos que va a transcurrir el proceso, y en cada tiempo puedo tener o voy a tener un reclamo. Así que más bien debo de, en cada ciclo, generar 3 valores. Así que sí tengo que poner 3 valores y pueden ser valores repetidos. Así que debo de poner replace igual a true. Y ya con esto no deberíamos de tener problema para estar generando muestras de tamaño 3. Aquí están algunos ejemplos de muestras de tamaño 3 de valores que van entre el 1 y el 6. Y si no se dice lo contrario, los elige con una distribución uniforme. Si quisiéramos que no fuera esa distribución, hay una manera de hacerlo, pero eso lo vamos a hacer en otra ocasión. Así que vamos a ejecutar ahora sí nuestro ejemplo, a ver si obtenemos un valor parecido a nuestro valor exacto. Recordemos cuál es el valor exacto. 0.625. Vamos a hacer nuestra simulación. Y obtenemos 0.625928. Los invito a que reproduzcan
estos cálculos, este código en su casa y se cercioren de que se obtiene bien el resultado. Así que hay nueva tarea y el día de mañana concluiremos haciendo un par de ejemplos más para nuevas distribuciones. Hasta aquí el video de hoy.